Hola, Dios te bendiga y bienvenidos a este podcast. Esta vez me siento feliz porque estoy presencial, así que espero poder hacerlo de esta manera, si así Dios lo permite. Y en el día de hoy les traigo un tema súper importante en nuestras vidas porque lo vivimos todos los días, y es cómo lograr no tener una imagen distorsionada de Dios. A menudo nosotros tenemos pensamientos que distorsionan la imagen de Dios y sabemos que esto lo hace el mismo adversario. El enemigo se encarga de sembrar cizaña en nuestra mente para que no creamos que Dios sí es bueno y que pensemos que Dios es un Dios malo porque suceden cosas malas en el mundo, porque las personas se enferman. Entonces comienza esa distorsión que el mismo enemigo quiere intentar de poner en nuestra mente, y son puras mentiras, y eso lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Pero primero quiero traerles algo que va de acuerdo a esto que les estoy diciendo, y está en Génesis. En Génesis nos habla cuando Eva fue engañada por la serpiente. La serpiente viene y le dice: ¿con que no puedes comer de este árbol del jardín? Y ella le contesta y le dice: del árbol del medio no podemos comer porque si no moriremos. Lo primero que ella hace es que toma tiempo para conversar con el enemigo, y ella comienza a conversar con ese pensamiento de duda. Él está buscando la manera de sacarle información a ella para entonces poder engañarla. Y a veces nosotros nos encontramos en un punto donde estamos conversando con pensamientos que no provienen de Dios, y estamos conversando como que con pensamientos: sí, es verdad, esa persona como que no sé, me hizo esto y me miró de una manera, y entonces comenzamos a permitir que el enemigo siga sembrando cosas en nuestra mente, y a veces esa persona estaba pensando en otra cosa y no nos estaba mirando mal, y ni siquiera nos estaba mirando, estaba pensando en otra cosa. Me ha pasado. Entonces esas son las cosas por donde el enemigo se filtra, y esto tan solo es un ejemplo, porque el enemigo se filtra de muchas maneras, pero en este punto que estamos hablando es en la manera en que vemos a Dios. Es importante conocer a Dios bien para que así cuando el enemigo venga con la cizaña de mentira, mitad verdad y mitad mentira, no nos engañe y nosotros sepamos quién es Dios realmente en nuestras vidas. Entonces ella le comienza a hablar a la serpiente y él le dice: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. O sea, le presentó ahí como que algo que no habían escuchado antes, y como que le hizo entender a Eva que Dios le estaba ocultando algo. Como que Dios no es tan confiable. No deben de confiar tanto. Mira, ustedes, la verdad, lo que va a suceder es que sus ojos van a ser abiertos y se van a convertir en Dios. O sea, qué tentación tan grande les puso, como si la serpiente tuviese una buena intención. Y era todo lo contrario, ¿verdad? Y sabemos que el enemigo nunca ha tenido buenas intenciones hacia nosotros. Su deseo es matar, destruir, como dice su palabra, robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que tener eso en mente siempre, porque al nosotros saber que esa es la estrategia que el enemigo utiliza, nosotros nos vamos a estar más en alerta y vamos a saber que Dios es un Dios bueno, y que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que suceda en este mundo, Dios no es responsable de las acciones de nosotros. Él es tan bueno que nos dejó a nosotros decidir, y nos dio el libre albedrío para que tomemos decisiones en nuestras vidas y decidamos qué vamos a hacer con nuestras vidas. A veces culpamos a las personas y decimos: ¿por qué hay tanta pobreza en este mundo? Pero no nos ponemos a pensar de que a veces tenemos dinero para ayudar a alguien y no lo hacemos, de que hay otras personas que también están cerca de las personas pobres, tienen mucho dinero y no son quienes para ayudar a ellos. Hay personas que lo hacen, hay otros que no lo hacen. Entonces a veces se nos va a hacer más fácil apuntar el dedo para arriba y decir: no, ¿por qué? Y echar culpa. Pero la realidad es que aquí no se trata de eso. Se trata de que Dios nos dio el libre albedrío para que hagamos cosas buenas por los demás, y que también nos hagamos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Y entonces siento que hay algo que a mí me surge, y es una pregunta: ¿qué puedo hacer para tener una imagen correcta de Dios? ¿Y cómo puedo detectar que estoy teniendo una imagen distorsionada de Dios?
serían los pensamientos que te llegarían y nos puede pasar a todos. Pensamos que como fallamos en algo, Dios está molesto con nosotros. Eso me ha sucedido mucho, que a veces no me da tiempo quizás de orar lo suficiente, oré 3 minutos y no es todos los días, pero quizás me pasa un día y me siento mal, me siento culpable. Y ese es el enemigo para que entonces yo no me acerque más a Dios y me sienta culpable, porque la culpabilidad lo que hace es que te aleja de Dios. Y no, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que el arrepentimiento es el que nos acerca a Dios. Y esa mentira se radica en Hebreos 4:15, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí claramente nos está diciendo: acércate confiado, yo te voy a perdonar. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente y ya no nos va a importar el pecado. Es más bien que vamos a tener la certeza y la seguridad de que tenemos un Dios que nos perdona, que está dispuesto para ayudarnos a ser mejores personas, y quizás lo que ya yo fallaba ayer, ya hoy no falle en eso, quizás falle en otra cosa, porque somos personas imperfectas, pero no por eso nosotros vamos a decir: pues como yo soy imperfecto, pues ya yo voy a seguir fallando y ya no, ni modo, ya soy así. No, el punto es que nosotros sabemos que somos imperfectos y por eso necesitamos al Dios perfecto, correr a Él todos los días en arrepentimiento verdadero y decir: Señor, perdóname por esto. Quiero poder mejorar y no seguir fallando, ya sea en la ira, ya sea en la manera en que me dirijo hacia mis hijos, hacia mi esposo. Entonces, pedirle ayuda a Dios para que entonces quizás eso que fallabas ayer, ya hoy no vas a fallar, o ya dentro de 1 mes, 2 meses, ya se te haga mucho mejor y podamos mejorar. La segunda mentira que nosotros a veces creemos es que pensamos que Dios no nos escucha. Y la realidad es que sí, eso es una mentira, porque en Primera de Juan nos dice que... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, entonces Dios sí está ahí dispuesto para escucharnos. No es como a veces pensamos que Dios no nos escucha. Él está dispuesto a escucharnos, y esa mentira la tenemos que borrar a través de la palabra de Dios en Primera de Juan 5. Él sí está dispuesto a escucharnos, aunque no lo veamos. De eso se trata. La fe se trata de, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, Él está presente y Él sí nos escucha. Y existen muchas otras mentiras que a veces creemos, ¿verdad? Estas tan solo 2 que les quise traer, pero quiero solamente, ¿verdad?, llenarte de ánimo y de fuerza para que podamos ver a Dios como el Dios bueno de este mundo. Dios sí es un Dios bueno. Dios nos ama con amor eterno, y a veces el enemigo también quiere sembrar en nuestra mente: no, Dios no te ama lo suficiente, porque quizás otra persona te rechazó, porque quizás otra persona te decepcionó. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que Él nunca nos decepcionará. El que pone la confianza en Dios jamás serán decepcionados, dice su palabra. Y esa palabra me encanta porque me hace refugiarme más en Dios cada día, y me hace entender que tengo que poner mis ojos en Dios. El hombre me puede fallar, pero Dios nunca me falla. Entonces, eso me ayuda también a sentir paz y tranquilidad, y esas mentiras poder borrarlas a través de la verdad de Dios. Así que nada, les dejo con esta palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo podcast. Adiós.